Buenos días, mi nombre es Daniela Castillejo, estudiante de Derecho Penal 2 con el profesor Oscar Manuel Rodríguez. Hoy les voy a exponer sobre las nociones generales del derecho penal especial. Para ello es muy importante saber qué es el derecho penal, el cual es aquel conjunto de principios y reglas jurídicas que determinan las infracciones, las penas o sanciones y las relaciones del Estado con las personas con motivo de las infracciones o para prevenirlas. Su fuente es aquella de donde en sí misma emana el conocimiento y el alcance de la expectativa punitiva del Estado y la sociedad. Cuando se habla de fuente desde el punto de vista jurídico y específicamente aplicado al derecho penal, se alude al origen de este, el origen de donde este emana. La única fuente del derecho penal en los sistemas en los que impera el principio de la legalidad penal es la ley, de la cual emana el poder que determina el alcance de su conocimiento y aplicación. Por lo tanto, solo la ley penal puede ser la creadora del conocimiento y alcance social de su contención. Por eso se dice que es fuente directa del derecho penal. Las fuentes del derecho son generalmente la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la doctrina. Y hay que advertir que en materia penal, donde se rige como aquí en Venezuela el principio de legalidad de las penas, es la ley penal la única fuente directa de conocimiento y su alcance en la aplicación de la expectativa punitiva del Estado. Solo la ley penal, por ende, describe los delitos y las sanciones aplicables a las personas que cometen delitos. Podemos clasificar las fuentes del derecho penal en fuentes de producción, la cual es la autoridad o voluntad que dicta las normas jurídicas penales. La fuente de conocimiento, la cual es la manifestación misma de ese derecho. La forma que el derecho objetivo asume en la vida social. Se subdivide en fuentes de conocimientos directas, las cuales son aquellas manifestaciones que por sí mismas engendran normas jurídicas penales y generan abstractas. La única fuente directa donde rige el principio legalista es la ley penal. Y dos, la fuente de conocimiento indirecta, las cuales son aquellas manifestaciones que no se crean por sí mismas normas jurídicas penales, generales y abstractas. Los objetos del derecho penal son: 1. Determinar las conductas que constituyen los delitos, siendo necesario distinguir dos aspectos. El primero es el aspecto formal, el cual se refiere al principio de legalidad, en el sentido que los delitos deben ser establecidos por la ley en conformidad a la Constitución. Y el aspecto material, que dice que la relación con el principio de lesividad de la conducta, lo que significa que la conducta que constituye el delito debe causar un daño en la sociedad. También su objetivo es proteger los bienes jurídicos de alta connotación social, debe llevar las soluciones civilizadas a los conflictos de relevancia jurídica, evitando la justicia de propia mano. Y por último, pero no menos importante, cumplir con una función simbólica, que significa que el derecho penal debe dar seguridad de que no se va a cometer ningún tipo de delito. Este derecho es de carácter público, garantizador, sancionador, normativo, valorativo y finalista, lo cual explicaré brevemente. Decimos que es de carácter público puesto que no regula las relaciones entre particulares, sino las del individuo con la colectividad. Garantizador porque asegura con la amenaza de la pena y la imposición de la misma contra el riesgo de ser atacado a los bienes jurídicos protegidos, que son los intereses vitales del individuo, de la comunidad y del Estado. Es sancionador debido a que los mandatos y prohibiciones del derecho se les añade la sanción, que advierte e intimida. Es normativo puesto que las leyes penales regulan la conducta que los hombres deben observar con relación a las realidades en función de un fin colectivamente perseguido y de una valoración de realidades. Es valorativo, ya que si un hombre mata a otro, lo verdaderamente real será, por decir, el hecho de matar.
pero este acto real puede significar muerte por defensa o por necesidad, o también simplemente la intención de ocasionarla, y tener en consecuencia un significado distinto que es un valor. Y por último tenemos que finalista, puesto que el Estado debe recoger y enfocar teológicamente todos los intereses que constituyen la cultura, dirigiéndose al fin de la vida. Los elementos esenciales que integran el derecho penal son el delito, el delincuente y las sanciones. Ya que estamos afrontando este tema, también es muy importante conocer cuáles son los principios del derecho penal, entre los cuales podemos mencionar los 5 siguientes. El principio de legalidad penal, el cual se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Esto quiere decir que todo aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley y nunca por la voluntad de los individuos. También tenemos el principio del bien jurídico, que precisamente el derecho penal está destinado a proteger aquellos bienes y valores cuya protección se considera imprescindible para la existencia de la sociedad. En tal sentido, este principio señala que para que una conducta determinada se configure como delito, primero debe existir un daño a un bien jurídico legalmente protegido. Por lo tanto, para que un interés personal o social se pueda considerar como bien jurídico protegido, este debe estar reconocido como tal por la ley y asimismo debe estar protegido por esto. También tenemos el principio de proporcionalidad, el cual se constituye hoy en día quizás como el más conocido y el más recurrente, límite de los límites. Este responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una restricción de la libertad para que se limite su uso a lo imprescindible, que no es otra cosa que establecerla e imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos. También tenemos el principio del debido proceso, el cual se basa en que toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado. El plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad, dándole derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción por comisiones creadas para tal efecto. Por último, para concluir, tenemos el principio de irretroactividad, el cual es uno de los principios informadores del ordenamiento jurídico, el cual está estrechamente vinculado con el de seguridad jurídica y el de legalidad. Conforme a tal principio, la ley debe aplicarse hacia el futuro y no hacia el pasado, encontrándose fuera del ámbito temporal de aplicación de una nueva ley aquellas situaciones que se originaron, consolidaron y causaron efectos jurídicos con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma. Bueno, esta ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.